río Amazonas. ¿Y por qué señalamos que es el río más importante del mundo? Es que el Amazonas a nivel mundial tiene 4 títulos, ¿sí? Ahí está. Primero, es el más extenso del mundo, ¿no? Segundo, es el más caudaloso del planeta. Caudaloso. Tercero, es el más navegable del mundo, Navegable. Y por último, forma la cuenca más grande del planeta. La cuenca más grande del planeta. Bien, ahí están los 4. Ahora miren lo que sucede. Profesor, pero yo tengo un libro que dice que el río más grande del planeta, del mundo, es el Nilo. Sí, si tú vas a tus libros del Atlas o tus libros antes de las revisiones del 2000 para acá, 1993, 98 y todos los demás, atrás del 2000, todos ellos señalan que el río más extenso del mundo es el Nilo. Así es. Pero luego del 2001, ¿qué pasó? Bueno, sencillo, sí. Es que este río Amazonas, su primer origen, sí, era la localidad de Nauta. Cuidado con ello, Localidad de Nauta. Ese era el primer origen. ¿Y dónde es eso, profesor? Nauta es un pueblo en la zona de Loreto. Aquí está. Este es Nauta. ¿Correcto? Ahí está. Ahí llegaban 2 ríos, 2 grandes ríos. Llegan 2 grandes ríos, Ahí está el río Marañón y aquí está el río Ucayali. Una vez que estos 2 ríos llegan aquí a Nauta, los 2 se juntan con fuentes y forman el enorme caudaloso Amazonas. Así es. Entonces, antes del 2001, todos señalaban que el origen del Amazonas era aquí. Y nosotros ya hemos visto la semana pasada y antepasada que el origen de los ríos es en donde, en los nevados. En los nevados no es ningún nevado, este es selva. No es ningún nevado. Pero como nosotros, sí, un país como el Perú, te pasa, ¿no? Que nadie le hace caso, ¿no? Entonces siempre medían el río Amazonas desde aquí, ¿no? Ya está. Y por eso, el primer origen era la localidad de Nauta, que es el departamento de Loreto. Sí. Departamento de Loreto. Llegué en 1998, gobierno de Fujimori, llegaron un grupo de expedicionarios alemanes. Y este grupo de expedicionarios entonces comenzaron a ver de que esta es la naciente real del río. La naciente, el origen real es en los nevados. Entonces, pero esta no es la naciente, señores. ¿Dónde está ese río? Y comenzaron a seguir al río hasta llegar a su verdadero origen, que está aquí. Excelente, ese es su verdadero origen, en la cordillera de la China. Excelente, ¿sí? Ese es el origen, el primer origen, pero el verdadero origen sería señalado en 2001 en la cordillera de la China. Cordillera de la China. Y la cordillera de la China pertenece al departamento de Arequipa. Así es. Y desde ese momento fue considerado, sí, ahora se viene desde aquí, entonces lo superó enormemente al Nilo. Sí, supera. Y desde ese momento sería considerado el río más extenso del planeta. Eso recién en 2001, ¿correcto? Cuidado con él. Listo. Siguiente. Es el río más caudaloso. Oye,
el río Amazonas lleva cantidad de agua, si vierte y bota o simplemente desecha hacia el océano Atlántico. ¿Alrededor de cuánto? De 2.000 millones de litros por segundo. 2.000 millones de litros por segundo al océano Atlántico. Es realmente increíble la cantidad de agua dulce que sale al océano. No hay otro río que lo supere. Es el más caudaloso del mundo. Profesor, interesante. ¿Y por qué nuestro río Amazonas tiene tanto caudal? Por su ubicación. Ubicación, sí. ¿Y cómo que ubicación? Claro, nos ubicamos en una zona de baja latitud. Excelente. Baja latitud. Y como estamos en una zona de baja latitud, estamos en una zona de clima tropical. Y una zona de clima tropical es de zonas intensas de lluvias. Lluvias, excelente. Sí, intensa y tropical, lluvias todo el tiempo. Y por lo tanto se forma cantidad de ríos afluentes. Sí, y esos afluentes hacen que su caudal comience a elevarse, formando solamente el río más caudaloso del mundo. Al momento de salir al Atlántico, oye, se forman tremendas olas, ¿no? Sí, esas olas considerado una de las olas más accidentadas del planeta, ¿no? Sí, que está imposible correr olas, profe, pero ahí nosotros mismos podemos correr olas. No, ahí vas a morir, nada más. Profe, pero ahí tenemos nuestra surfista. ¿Cómo se llama nuestra surfista? Sí. La gringa, ¿no? Ay, la Sofi, ¿no? La Sofi. Oye, ¿tú crees que si llega Sofi allá? No, muere, no la traemos, pero llega la U. Sí, es que no está permitido por las comunidades internacionales, sí, por los organismos, ahí hacer absolutamente este deporte, porque es muy accidentado. Es que imagínate la tremenda masa de agua que llega del río y las olas del mar, el choque, se forman unas tremendas olas que se llaman la Polaroca, ¿no? La Polaroca. Bueno, como esa zona no está permitido para competencia porque es arriesgarse, pero eso no ha impedido de que la gente no vaya, sí va, ¿no? La gente de pura adrenalina llega allá y corre olas. Bueno, esas son las características de ese río, solamente tan caudaloso, cantidad de agua llevando al mar y realmente ya sabemos por qué, ¿no? Su clima, sus condiciones. Bien, otro. Navegable. Este es el río más navegable del mundo. No hay otro río. Brasil, a nivel mundial, se ubica en el 6º lugar en la economía del mundo. Sí, la 6ª potencia en el mundo es Brasil. Hace 2 años estaba en el 8º lugar. Hoy está en el 6º lugar. Y viene haciendo temblar a algunos países. Y tiene tremendo territorio, con tremenda cantidad de recursos naturales, petróleo, recursos madereros, minerales, el primer productor de soya en el mundo, Brasil, caña de azúcar, cantidad. Entonces, y como tiene una enorme actividad económica, entonces también una enorme actividad comercial. Actividad comercial, ¿sí? Correcto, navegable por la intensa actividad comercial. Profesor, sus embarcaciones. Oye, sofisticadas, no son cualquier embarcación, ¿eh? No es porque un río, seguro que es una embarcación pequeña. No. Estas embarcaciones parecen embarcaciones marítimas de tremendo tonelaje. Embarcaciones sofisticadas. Actividad comercial de embarcaciones sofisticadas. Sí. Y ahí está. Y también, no solamente por las embarcaciones sofisticadas, actividad comercial, sino también que hay una actividad turística, ¿no? Intensa. Sí, productos.
turismo. Bien, no hay solamente, por ejemplo, cuando uno llega al río Amazonas, te vas a dar cuenta, ¿no? Nuestros hermanos salen con sus embarcaciones pequeñas, que son los canoas o los pequepeques, ¿no? Pura madre. Y no contaminan, pues están con el remo. Ahora se le dicen al paiche, paiche, te empuja ya el paiche. En cambio hoy vas al río Amazonas, ¿no? Al Amazonas y encuentras unas embarcaciones donde ya utilizan combustible, y el combustible termina por contaminar todo el río, ¿no? Se está deteriorando. Sí, es que el sistema capitalista es agresivo, ¿no? Y cada vez se está destruyendo. Bueno, usted que sabe de capitalismo. Ya está. Siguiente, es el río que tiene forma de la cuenca más grande. Cuando hablamos de cuenca, es el espacio por donde recorre el río principal y sus afluentes. Como forma la cuenca más grande del mundo, profesores de países pertenecen a esta cuenca. Bueno, como habla del río principal, que es el río Amazonas, nace en el Perú y se desplaza por Brasil. Excelente. Pero eso no es todo. No. Porque luego de Perú-Brasil, sí, aquí está, el Amazonas van a ser alimentados por ríos que vienen desde Bolivia. Sí, Bolivia. Ríos que vienen desde el Ecuador. Ríos que vienen desde Colombia. Ríos que vienen desde Venezuela. Sí, por eso forma la cuenca más grande. Esa cuenca más grande la forman los 6 países: Perú, Brasil, Bolivia, Ecuador, Colombia y Venezuela. Tremenda cuenca, ¿correcto? Así es. Bien, siguiente. Profesor, esto de forma general, eso es de forma general. Estos son los 4 títulos del río Amazonas: el más extenso, el más caudaloso, el navegable, y forma la cuenca más grande del mundo. Esa cuenca más grande del mundo la forman los países Perú, Brasil, Bolivia, Ecuador, Colombia y Venezuela. Profesor, pero lo más lógico que en un examen, la pregunta del examen, venga sobre nuestro territorio, no a nivel general, a nivel de Sudamérica. Bueno, en el Perú. En el Perú, la vertiente del Amazonas tiene las siguientes características. Así es, las siguientes características. ¿Cuáles? Primero, que aquí, los ríos son los más extensos. Sí, ríos extensos. A nivel nacional, estos son los más extensos. ¿Sí? Segundo, sus principales ríos nacen en los nudos. ¿Y qué es un nudo? El nudo es la confluencia de las cadenas, es de la cordillera andina, pero esa cordillera se divide en 3 cadenas: cadena occidental, central y oriental. Occidental, central, oriental, ¿sí o no? Muy bien. Cada vez que estas cadenas se juntan, se forman nudos. Ahí está el nudo de Pasco y el nudo de Nicanor. Sus principales ríos nacen ahí, en los nudos. Otros, su recorrido es de forma longitudinal. Sí, ¿te acuerdas de los ríos costeros? Los ríos costeros se desplazan así, de forma transversal. En cambio, ellos se desplazan de norte a sur o viceversa, longitudinal, ¿correcto? Siguiente, su régimen es regular. Sí, todo el año mantienen el mismo volumen. No hay variación, verano, primavera, otoño, invierno, todo el tiempo el mismo volumen. En cambio, te diste cuenta, los ríos del Pacífico, ellos se secan y otra vez se llenan. En cambio, ellos no, todo el tiempo es de régimen regular. Sí, y si tienen régimen regular son navegables, ¿no? Así es. Nuestros hermanos utilizan bastante en la zona amazónica estos pequeños ríos para desplazarse y así seguramente su actividad comercial. Navegables. Estos ríos cuentan con recursos ictiológicos.
Y cuando hablamos de ictiológico de peces, sí, muchos peces son utilizados de forma directa o indirectamente y benefician las condiciones de los habitantes de esta región. Son de recursos ictiológicos. El parche, ¿no? La palometa, ¿no? El boquichico, el piraña. El piraña, de hecho, una mala fama, ¿no? Digan, tú le vas allá al Amazonas, no, profe, cuidado, el piraña, profe, nos va a comer, me come piraña. Estupidez. No, ellos no dicen nada, pues solamente los pirañas ahí en el lago, ¿no? Ahí en las lagunas, en los buqueales, tranquilo. Capito, piranita viene, más allá, nadie te enseña a nadar, ¿no? Los pirañas de aquí sí son bravesos, tú mancha. Eso sí. Esos pirañas sí. Allá no. Lo que pasa es que, sí, como todo pez, como todo recurso ictiológico, cuando hay un elemento muerto flotando, ¿no? Entonces ahí se ve ese dedo. Los piranitas salen a alimentarse, como tienen su dientecito bien fino, saben cortan y se alimentan. Eso no quiere decir que matan. Se alimentan de los restos que hay ahí, pero no es que matan. No nada, sí, solamente no pasa nada, no te atacan. Pero sí consumen restos como todo. Tú has visto tu pecera que haces en la pecera, ¿no? Agarra la pecera y le echas su comida y los pececitos salen, consumen. Sí, es igual, ellos le ponen el alimento que está ahí flotando y ellos salen, se van cortando, peque, pero eso no quiere decir que matan, no matan, consumen cualquier especie. Cuidado, ¿no? No le han hecho nada. Y allá, solamente toda nuestra selva tiene recursos ictiológicos. Bien, pero estos recursos ictiológicos están en peligro. ¿Y por qué, profesor? Por la contaminación. Sí, aquí hay una contaminación. Profesor, ¿quién termina contaminando nuestros ríos? La actividad minera. La minería, sí. La extracción de nuestros minerales, ¿ya ha visto, Madre de Dios? Uy, el río está realmente, sí, en un caos, nos está incendiando. ¿Cuántos muertos? ¿Cómo golpean a nuestra población en Madre de Dios? No saben nada ustedes. Sí, busquen, ¿qué está sucediendo con Madre de Dios? Ya van como 2 meses golpeando duramente esa población. Con el gobierno ha llegado ahí con un tremendo rótulo. Abajo la minería ilegal. Si supieras quién generó todo esto, ellos, y hoy cómo maltratan a nuestros hermanos. La minería, la extracción de petróleo. Sí, la extracción de petróleo, cómo comienza a alterarse en nuestros ríos. De la extracción del gas, hay que talar esos enormes árboles. Y cuando talas un árbol, no solamente estás deteriorando el árbol, estás deteriorando un montón de ecosistemas. Un árbol es un núcleo, una zona de vida, cantidad de insectos. Toda una vida en ese árbol, no solamente hablas del tallo y sus hojas, ahí la variedad de animales, ¿no? Sí, primates, aves, y cuando destruyes todo ese ecosistema. ¿Sí? Realmente, y ese árbol que protegía otras plantas pequeñas, ¿sí? Queda absolutamente destruido todo se altera. ¿Sí? Y en los últimos años, como hemos señalado, la actividad navegable al turismo. Claro, esas embarcaciones utilizan ¿qué? Claro, combustibles, y esos combustibles alteran. Sí, ya está. Bien, la contaminación por la actividad minera, el petróleo, gas y las embarcaciones por la actividad turística. Bien, siguiente, profesor, estos ríos. Bueno, estos ríos llegan al océano. Y si llegan al océano, ¿cómo se llama? Una cuenca endorreica exorreica. Cuenca exorreica, excelente. Y como es una cuenca exorreica, sí, cuidado con ello, como es una cuenca exorreica, entonces estos ríos, sí, también se le conoce como la vertiente del Atlántico. Vertiente del Atlántico. Así es. Cuidado con él,
Muy bien. Profesor, podemos señalar algunas características de los principales ríos. Muy bien. Como hemos dicho que los ríos nacen en los principales o escosturos, aquí está este río. Oye, este es el río que recorre mayor cantidad de departamentos, sí, y termina en la localidad de Nauta. Ahí termina este río. Profesor, ¿qué departamento recorre? Mira, el departamento de Pasco, Ancash, Huánuco, La Libertad, Cajamarca, Amazonas y Loreto. Es increíble. 7 departamentos. Profesor, increíble. ¿Cómo se llama ese río? Ese es el río Marañón. Así es. El río Marañón es el río que recorre mayor cantidad de regiones. Sí, por eso le llaman interregional. Interregional. Cuidado con esa pregunta, ¿eh? Recorre 7 departamentos, 7 regiones. ¿Correcto? Además, mire. Aquí erosiona una cadena, erosiona otra cadena. Cada vez que un río erosiona una cadena forma un relieve llamado pongo. El pongo de Retema y el pongo de Manseriche. Es en este pongo, aquí está el pongo de Manseriche, donde se comienza o se tiene el proyecto de una central hidroeléctrica. Sí. Profesor, ¿y quién? Bueno, se supone que hoy el Congreso debe aprobar o desaprobar ese proyecto. Sí, porque si se construye una central hidroeléctrica, según los técnicos investigadores señalan que sería la central hidroeléctrica más poderosa del Perú. Hoy la central más poderosa se encuentra en el Mantaro. Esta central hidroeléctrica sería 5 veces más poderosa que la del Mantaro. Con esa central hidroeléctrica el Perú estaría iluminado todo el día y nadie te diría, oye, apaga la luz, tanta cantidad de luz que no tendríamos necesidad de apagar, utilizaríamos en cantidad. Profesor, interesante, aquí está el proyecto. Profesor, ¿y por qué el Estado no lo quiere, por qué el Congreso no lo quiere aprobar? Fácil, porque esa central hidroeléctrica no viene de inversión del Estado. El Estado no tiene nada. La inversión la va a hacer los capitales brasileños. Por eso que hay algunos congresistas que se tratan de detener, dicen, no conviene. ¿Y por qué Brasil tiene tanto interés? Brasil, como potencia en el mundo, está buscando la salida al Pacífico. No, ya lo tiene. Sale por el Pacífico mediante las interoceánicas. ¡Claro! Tremendas carreteras y la vía fluvial por la zona del Pacífico, la zona norte y la interoceánica en el sur. Brasil utiliza nuestro espacio, nuestro territorio para su actividad comercial. Ya está. Y como va a llevar sus grandes embarcaciones y sus productos, tienen que hacer puertos de grandes infraestructuras. Y para ello necesita mayor energía. Por eso es que ellos están invirtiendo aquí. Van a hacer esta central hidroeléctrica. Pero cada vez que se hace un proyecto en nuestro territorio con capital extranjero, el que saca mayor beneficio son capitales. Nosotros siempre lo vemos limitados. Sí, bastante limitado. Ese es el proyecto de Manseriche, ¿correcto? Bien, y este pongo, este es el pongo de Retema. 2 tremendos pongos, y ninguno de ellos tiene central hidroeléctrica. Qué curioso. Otro río, aquí está este río, otra vez el nudo de Pasco, excelente. Este río alimenta al Marañón, y cuando un río alimenta a otro río principal, ¿cómo se le llama? Afluente, claro. Y este es el principal afluente del Marañón. ¿Quién es? Ese es el río Guayara. El río Guayara. ¿Sí? Bien. Principal afluente del Marañón. Así es. Afluente del Marañón. Bien, mire. Profesor, ¿ha erosionado? Claro, como otro pongo. Ese es el pongo de Aguirre.
Este es el Congo de Aguirre, ¿correcto? Ahí está, río Guayaga, principal afluente del Paraná. Es en este río Guayaga donde en los años 80 realmente fue la zona de mayor producción de una zona liberada y tomada por el narcotráfico. Sí, estamos hablando de Tocache, Uchiza, la droga, ¿no? En los años 80. Y es ahí donde comenzaría este cantante, Miki González, a sacar su canción, ¿no? Vamos a Tocache, vamos a Tocache. Se ponían duros, ¿no? Sí, la droga estaba. Profesor, como era el valle de mayor producción de droga, sí, entonces comenzó el gobierno a querer detener esto. ¿Y quién tuvo que ingresar, profesor, para que detenga el comercio, la actividad ilícita del narcotráfico? Fue Norteamérica, con la DEA, ¿no? La DEA ingresó ahí y le sacó la mugre, ¿no? La DEA ingresa con sus helicópteros articulados. Bueno, sé que saben de eso. Por aquí, ahí está. No la sé poner ni en YouTube, solamente yo lo conozco. Bien, ahora sí. Miren, aquí, desde el nudo de Pasco, otro río se comienza a desplazar hacia la zona sur, ¿correcto? Ahí está. Ese río, en vez de ir hacia la zona norte, ¿no? Porque allá está el Amazonas, ese río se va hacia la zona sur, qué curioso, ¿sí? Ahí está. Este es el famoso río Mantaro. Sí, el río Mantaro. Profesor, ¿qué pasa con el río Mantaro? Bueno, este forma el valle más productivo, ¿no? Sí, valle productivo. Pero también es el más contaminado. Sí, contaminado. Ahí está la localidad, la zona de La Oroya. La Oroya, ¿no? El centro metalúrgico de La Oroya, más casi 60 años liberando y botando su relave mineros al río. Y ahí está el río solamente contaminado. La Oroya. Y La Oroya fue considerado, hasta ahora es considerado como una de las ciudades más contaminadas del mundo. Sí, 2001 comenzó ese proyecto, vinieron investigadores, y es ahí donde se le obtuvo el título, ¿no? La Oroya. El niño de plomo, o los niños de plomo. ¿Y por qué? Por la enorme concentración de plomo en su sangre. Esa es La Oroya. No hay otro lugar tan contaminado. Ese es así. Sí, ahí está. Y nadie dice nada. ¿Usted qué sabe? Bien, contaminación. Qué curioso, porque en este río Mantaro se encuentra la central hidroeléctrica más grande del Perú, Santiago Antúnez de Mayolo. Qué curioso. Esa central hidroeléctrica está acá. Mira, 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 mira. Ahí está el fondo del Mantaro. En ese fondo la central hidroeléctrica. Esa central hidroeléctrica Santiago Antúnez de Mayolo se encuentra en una ciudad o en una localidad de la región de Huancavelica. Huancavelica es uno de los departamentos más pobres del Perú. Oye, qué curioso. Mientras de ahí sale la energía para todo el Perú, ese departamento no tiene energía excelente, ¿no? O sea, justo donde está la central hidroeléctrica no tiene. Sí, ahí está su atraso, ¿no? Es que cuando se hace el proyecto, solamente se hace el proyecto por necesidades económicas. Ese es el sistema, ¿no? Así es el sistema, así se mueve. Muy bien. Y por último, por acá, otro río. ¿Recuerdan este río? Ahí está esta zona. Excelente, muy cerca del río de Mexicanota, ¿no? Sí, estamos hablando de qué departamento, Arequipa. Sí, Arequipa. Este río se llama el río Apurímac. Este es el río Apurímac. Sí, aquí se encuentra la naciente más remota del Amazonas. Naciente más remota del Amazonas. Excelente.
Así es. ¿Correcto? Así es. La naciente más remota del Amazonas. Aquí está. Mira. Sí, profesor, pero usted dice que ese nevado, sí, esa cordillera se llama la cordillera de la China y está en Arequipa. Sí, en Arequipa. Esa cordillera pertenece a Arequipa, pero el río se desplaza por mayor extensión del territorio de Apurímac. Por eso tiene el nombre del río Apurímac. Pero su naciente está aquí, en la cordillera de la China, Arequipa. Ese año, en 2001, sí, gracias a esa naciente se convertiría en el río más extenso del mundo. Esa cordillera de la China en Arequipa tiene su nevado, el nevado de Choquecorao. Choquecorao, ahí nace el río Amazonas, ¿sí? Choquecorao, correcto. ¿Y cómo se llama el río? La naciente de ese río es el río Hornillos. Así se llama en su inicio, río Hornillos. En caso viene la pregunta, ¿cuál es el nombre del Amazonas en su origen? Hornillos. Ahí nace el Amazonas. ¿Sí? Una vez que llega el Apurímac con el Mantaro, se juntan, los dos pierden su nombre para formar otro río. Por eso se llaman confluentes. Cuando dos ríos se juntan y pierden su nombre, se llaman confluentes. Y los dos forman este pequeño río llamado el río N. Excelente. Este río N espera otro río que viene desde Junín. Sí, producción de cacao, producción de café. Ese río que viene de Junín se llama el río Perené. Así está. Y cuando el N con el Perené se juntan, forman otro río, o sea, son confluentes. ¿De qué río? Aquí está ese río. Ese río es el Tambo. Excelente. Este es el río Tambo. Así es. Sí. Profesor, por eso que ustedes siempre escuchan del BRAE, ¿no? ¿Qué cosa es el BRAE? Claro, Valle del río Apurímac y N. Esa zona liberada es esto, Apurímac y N, ahí está. Sí, ese es el BRAE, ¿no? Bien, ¿y qué pasó en este lugar? Bueno, acá la población no tiene colegio, no tiene postas médicas, no tiene absolutamente ninguna actividad con el Estado, no la tiene. Y entonces a todas esas características y limitaciones esa gente ignorante y solamente vive para subsistir. Sus recursos, árboles, su recurso de los ríos, y ahí se comienzan a desarrollar. ¿Correcto? Muy bien. ¿Y qué comenzó a utilizar e inquietar esta población? El narcotráfico. Llegaría allá, oiga, ¿qué hacen ustedes? Y ellos están ahí subiendo, nada. ¿Cuál es el problema? Bueno, ¿sabes qué? Te pago. ¿Y por qué? Por la hoja de coca. A recolectar, sí, ¿cuándo me pagas? Y como no hay ninguna actividad comercial, entonces el narcotráfico comenzó ahí, ¿no? La población comenzó a juntar su hoja de coca y el narcotráfico feliz de la vida. ¿Había presencia del Estado? No había. Claro, y entonces comenzó. Y cuando comienza ya sí, se concentra el narcotráfico, el gobierno va y comenzó a golpear con el título y el rótulo que le puso al BRAE, ¿no? Una zona de terrorismo, narcoterrorismo. Comenzó a golpear. ¿Cuántas mujeres, hombres y niños han muerto? Porque a todos se les catalogó como narcoterroristas. Cuando murió esa niñita de 8 años, un balazo en a veces, gente inocente, eso es solamente uno. ¿Y cuántos? Decenas de niños fueron abatidos por estos criminales, solamente. Si es un pueblo donde no está el Estado presente, ¿qué diablos quieren? Y a todos señalarlos como narcoterroristas. Oye, no saben ni dónde caer muertos porque no hay ni colegios. Y señalarlos narcoterroristas, estos son los imbéciles.
solamente para terminar con una población de esa forma. Hoy es una zona liberada. Hoy ya no se llama BRAE, ahora se llama BRAE. ¿Y por qué? Porque la zona que ha tomado absolutamente el ejército es mayor. Ya no solamente del río Apurímac viene, sino también el Mantaro. Entonces la zona es mucho más grande donde tiene la zona. A eso, solamente. Esa es la zona más álgida dentro de nuestra crisis política social que se vive. Muy bien. Una vez que llega el río Tambo a la superficie, ahora sí viene acá, ¿no? Del nudo de Vilcanota. ¡Excelente! Sí, ahí está. Cusco, el Valle Sagrado de los Incas. ¿Cómo se llama ese río? Ese es el río Urubamba. Sí, el río Urubamba forma el Valle Sagrado de los Incas. Valle Sagrado de los Incas. Mira. Ahí está. El pombo de Mainique. Cada vez que el río erosiona, ahí está el pombo de Mainique. El pombo de Mainique, ahí se ha construido una central hidroeléctrica, la central hidroeléctrica Machu Picchu. Sí, así es. Esa central hidroeléctrica fue construida en el gobierno de Alan García, no, el chino, sí, en la década del 90. Y era la obra más emblemática del gobierno. Tremenda inversión de la central hidroeléctrica Machu Picchu aquí, en el pombo de Mainique. Sí. Y por eso es que tremenda inversión y era absolutamente la obra más trascendental de ese gobierno. Qué curioso, ¿no? Todo eso debería de quedar. Pero algo sucedió. ¿Qué sucedió? 1998. ¿Y qué pasó cuando justo se iba a inaugurar la central hidroeléctrica? ¿Qué pasó? Un huaico le sacó la mugre. Más salvaje. Le sacó la mugre. Desde ese momento esta central hidroeléctrica solamente, sí, está produciendo el 30% de su capacidad. O sea, casi nada. Tremenda inversión. No, pero 1998, 2008, 2014, 16 años, profe. 16 años y no pueden llegar a su 100%. No, porque los gobiernos no trabajan para el pueblo. Los gobiernos trabajan para sí, para su persona. Estos son individuos, pues. Estos imbéciles solamente buscan su beneficio. Sí, que sean reconocidos. Entonces, ¿qué hace? Se supone que el gobierno de hoy debería estar reinvirtiendo y debería sacar adelante que esa central hidroeléctrica Machu Picchu esté al 100% de su capacidad. Pero no le va a hacer caso. ¿Y por qué no le va a hacer caso? Porque el gobierno tiene la mente diciendo, no, como esa es una obra del gobierno anterior, y si yo comienzo a poner al 100% su capacidad y que se lleve el aplauso es gobierno anterior, ¿y yo dónde quedo? No lo hago nada. Así es. Eso, viven de su egoísmo. Solamente de su individuo. Falta humildad. Miren el proyecto del tren eléctrico. Más de 30 años. Y solamente el gobierno aprista ha tenido que invertir. Porque los gobiernos que asumían no tenían nada que ver. Así es. Cuando haya gobernantes que tengan una idea de socialización, donde no vean su individuo, su egoísmo, otra será la situación. Lamentablemente en esta situación y en esta sociedad hipócrita es así. Ahí está, la central hidroeléctrica de Machu Picchu. Una vez que llega la central hidroeléctrica, el río Urubamba con el río Tambo, ahí está. Claro. Se forma el río más extenso del Perú. Ese río más extenso se llama el río Ucayali. El río Ucayali. Profesor, ese río es considerado el más extenso dentro de nuestro territorio. Estamos hablando del Perú. Extenso. Segundo,
es un río meándrico, zigzagueante, ¿no? Entonces, y como es meándrico y tiene régimen regular, navegable en todo su curso. Navegable en todo su curso. Sí, y ahí están las ciudades fluviales más importantes, ¿no? Requena, Pucallpa y otros. Y ahí Yurimagua, ¿no? Y acá, Yurimagua es en la zona de Loreto, ahí está Nauta, ahí está nuevamente otras ciudades. Bien, ahí está. Cuando el río Ucayali llega a la localidad de Nauta, entonces ahí se forma el Amazonas. Así es. Pero nosotros ya sabemos, que a nivel internacional la naciente está acá. Y desde aquí, ese es el río Amazonas, convirtiéndose en el más extenso del mundo. Profesor, ¿qué ríos alimentan al Amazonas? Bueno, 3 ríos. Aquí está uno que marca frontera con el Ecuador, con Colombia, otro río y otro río. Esos 3 ríos alimentan al Amazonas por la margen izquierda. ¿Quiénes son, profesor, esos ríos? Ese es el río Putumayo, ese es el río Nanay y este es el río Napo. El Napo, el Nanay y el Putumayo alimentan. ¿Cuál es la capital de Loreto? ¿Capital de Loreto? Capital de Loreto. Iquitos. Iquitos se ubica aquí. Excelente. Esa es la ciudad de Iquitos. Uno de los puertos más importantes fluvial, sí, de la región amazónica. Ahora, si viene la pregunta, Iquitos es la capital de Loreto y se encuentra en la margen del río Amazonas, sí, ahí está. Entre 2 ríos, ¿entre quiénes? El Napo y el Nanay, justo entre los dos. Ahí está en medio la ciudad de Iquitos. Profesor, pero también por la margen derecha hay río que alimenta, aquí está ese río que alimenta al Amazonas, pero por la margen derecha. Por acá, ¿sí? Ahí está. Profesor, ¿y quién es ese río? Ese es el río Yabay, ¿no? Ahí está el Yabay. Bien, profesor, ¿Ecuador tiene libre salida por el Amazonas? Sí. El Ecuador, profesor, ¿qué río? Si el Amazonas nace en nuestro territorio y se va a Brasil, ¿en qué momento tiene contacto con Ecuador? Es cierto, no tenemos contacto. Pero en 1942, con el Tratado de Paz, Amistad y Límites, sí, el Perú se comprometió en dejarle libre salida por el Amazonas al Ecuador. ¿Y por dónde, profesor? Todos. Estos son esos ríos. Excelente. Sí, ese es el río Cenepa y el río Santiago. Por estos 2 ríos, Ecuador ingresa al Amazonas y tiene libre navegación hasta el Atlántico. Cuidado con esa pregunta. Y no es un afluente del Amazonas, no, son afluentes del Marañón. Son afluentes del Marañón. Sí, por eso es que ahí, en 1998, cuando se firme el Acuerdo Global de Paz, los ecuatorianos comenzaron sus embarcaciones, sus primeras embarcaciones con su bandera ingresaron a nuestro territorio. 1998 nosotros veníamos de problema de guerra con Ecuador, Cenepa y Tigüinza. ¿Y qué pasó con la gente y la población del Amazonas? Se devolvió, salió, ¿no? Al ver a las embarcaciones ecuatorianas, las incendiaron, al toque las tomaron ahí, secaron la mula. ¿Y por qué las incendiaron? Sencillo, porque este pueblo estaba herido. ¿Y por qué estaba herido? Porque en el momento de la pacificación Perú-Ecuador, ¿quiénes fueron los que pelearon? Los que perdieron la vida fueron jóvenes de la región amazónica. Estos muchachos ya dejaron sus familias, muchos de ellos golpeados, cientos, miles de heridos. La gente estaba absolutamente con la sangre hirviendo de tanta injusticia, que al ver cómo estos miserables del Estado peruano con el Estado ecuatoriano llegaban a un acuerdo como si no hubiera pasado nada. Ya, señores, ya que tenemos muertos, hay que firmar la paz y listo, ya ustedes tienen libre navegación. ¿Y quién hace justicia con nuestra población?
Entonces ellos, absolutamente tomaron la decisión al encontrar a las embarcaciones ecuatorianas, le sacaron la multa. ¿Y qué hizo el gobierno? Mandó todo un ejército para golpear al pueblo peruano. No los peruanos. ¿Y quién lideró todo ese ataque? Fue la señora, ¿cómo se llama? La Lourdes, ¿no? La pequeña Lourdes Flores, ¿no? Sí, en ese gobierno como ministro. Le sacó la multa. Y ahora, ¿qué sucedió? Por eso es que cuando esta señora estaba en carrera electorera para llegar a la presidencia, la señora Flores, ¿qué pasó? No? Ella nunca podía llegar a ser presidenta. Hoy ella hacía su proselitismo en la costa y en la región andina, pero jamás llegó a la región amazónica, porque la gente estaba indignada con este personaje. Llegaba ella, la quemaban a ella. Sí, ya no la quieren para nada. Sí, es que no hay justicia, ¿no? ¿Cómo a la gente, ni siquiera el pueblo, el Estado llegó allá para pedirle disculpas de la situación, generar ciertas condiciones con esas familias humildes, que sus hijos fueron utilizados para perder la vida y pacificar el país, y no tienen ninguna clase absolutamente de respeto? Eso no se hace. Y sabiendo que son tus propios compatriotas, eso se llama injusticia. Y así no quieren absolutamente que uno hable mal del Estado cuando tremenda injusticia se sigue cometiendo. Hoy no solamente de esa forma, ¿listo, Madre de Dios? Madre de Dios está desangrándose, ¿no? Miren, acá parece que, profesor, y aquí está todo río Amazonas. Y aquí parece que no hubiera nada. Este es el departamento de Madre de Dios, y ahí está el río Madre de Dios. Y el Madre de Dios forma una cuenca. Mira, no tiene nada que ver con el Amazonas. En nuestro territorio forma una cuenca pequeña. Ahí están. ¿Quiénes alimentan al Madre de Dios? El río Inambari, el río Candamo, el Tambopata, el río Manu, el río Las Piedras, los Amigos. Una cuenca. Y qué curioso, ¿no? Que ahí tenga toda una actividad comercial que hoy viene el Estado golpeando y destruyendo ecosistema, porque por aquí pasará la interoceánica y cómo se va a deforestar y cómo la minería ilegal ha destruido. Pero esa minería ilegal fue producto de estos sinvergüenzas que llamamos autoridad. Ellos comenzaron todo esto. Ellos quieren golpear y golpean a la población como si ellos tuvieran la culpa. Todo eso ya lo veremos cuando hacemos actividad minera, ¿no? Sí, por eso que la población de Inambari se ha puesto totalmente en contra del proyecto de Inambari. Bien, esas son las